Bueno, entonces estamos diciendo que entramos en una parte donde seguramente los tiene bastante preocupados y es el tema de riesgos laborales. Si bien el tema fiscal ya es suficientemente preocupante, que me digan salió un decreto el día 70 y después el 30-32 y ahora me toca hacer aportes y no me la van a tomar de deducibilidad del gasto y más cosas que ya veremos también, es también la preocupación de cara a riesgos laborales, preocupación de los contratantes y por supuesto preocupación de muchos de los que deben estar acá y es de las administradoras de riesgos laborales, porque a ellos también los involucraron en este paseo. Empecemos por decir algo y es, no es tan cierto el mito que se haya demorado 20 años en materia de riesgos laborales en empezar. Esto empezó hace 10 años, en el 2003, con el decreto 2800. Con esto, ¿qué quiero hacer? Es bajarle un poco al pánico, sin antes advertir que el tema se está volviendo de moda. Entonces, obviamente las autoridades pueda que lo tengan más presente. Pero desde el decreto 2800 del 2003 ya se tenían un mundo de obligaciones de cara a los trabajadores independientes. Si bien no de una manera tan rigurosa como se tiene hoy en día, ya se tenían previsiones de incluirlos en aspectos de salud ocupacional, ya se tenían previstos algunos aspectos también en materia de afiliaciones, que fuera el contratante el que los iba a afiliar, etcétera, etcétera, que veremos ya frente al decreto 723. Pero antes de eso, pensemos muy bien en cuál es la finalidad de todo lo que estamos hablando. Y yo creo que Diego de una manera muy clara ya se los ha venido anticipando. Y es, detrás de todo esto está un interés del gobierno en lograr la formalización. En esta diapositiva que les pongo, coincide que haya sido precisamente Fasecol la que se interesa tanto por estos temas, una carta que le dirigió al Ministerio de Protección Social, planteando una serie de preocupaciones sobre este decreto, porque a las ARL obviamente que les impacta de una manera significativa este asunto. Y la conclusión del Ministerio de Protección Social, del viceministro Norman Julio Muñoz, le responde al doctor Junguito que también detrás de todo esto es la formalización. Se está buscando es incluir a ese sector, digamos, informal. Se está pensando en que las personas que no tienen esa cobertura de seguridad social por ser trabajadores independientes, casi que se vuelvan unos trabajadores dependientes. Porque ustedes van a ver que muchas veces la respuesta va a terminar siendo, ese tema de los independientes es tan complicado que nos va a salir mejor es contratarlo directamente o que se organice como empresa y a su vez contrate directamente, es decir, tratar de llevar a la formalización que ha sido uno de las banderas de este gobierno. Ya lo mencionaba Diego, inicialmente en el 94, cuando se expide el decreto marco en materia de riesgos profesionales de ese entonces, hoy riesgos laborales, se decía que era un afiliado voluntario. La Corte Constitucional consideró que estaba extralimitando sus funciones y declara nulo gran parte de este decreto, entre otras la voluntariedad o no del independiente. En la ley 1393 se hace una mención un poco vaga diciendo que los pensionados y que los independientes no son afiliados obligatorios, pero no es expresa. Y llega la ley 1562 del 2012, donde nos termina de hacer una precisión de cuándo es afiliado obligatorio, cuándo es un afiliado voluntario. Y acompañado del decreto 723 del 2013. Decreto que obviamente nos empieza a hacer todo el desarrollo de cómo tiene que darse esa afiliación. Pero ojo, este decreto nos está regulando es de uno de los grupos que menciona la ley 1562, no de todos. Falta todavía reglamentación sobre este asunto. Aquí nos está regulando es respecto de los formales, no de todos los trabajadores independientes. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y por último, la resolución 2087 del 2013, que es una respuesta inmediata, digamos, a tratar de atender situaciones prácticas de cómo manejar esto de cara a las planillas que se tienen con los independientes, para saber que existen diferentes tipos de planillas, principalmente 4 que veremos, que es la tipo Y, la tipo I, la tipo M, y una planilla muy importante y es la posibilidad de hacer correcciones, porque es que los trabajadores independientes no son visionarios y no pueden ver qué va a pasar a lo largo del mes. Pueden cotizar sobre un salario mínimo y hacer correcciones el mes siguiente. Será temas que ya veremos. Entonces, ¿quién debe hacer la afiliación? Los afiliados obligatorios.
nos vamos a referir es a los que son afiliados obligatorios para el sistema de riesgos laborales. ¿Y los obligatorios quiénes son? Hay dos grupos. Primero, los que tengan un contrato escrito con una duración de más de un mes y que haya precisión sobre situaciones de tiempo, de modo y de lugar. Tiene esas características. Si yo tengo un contrato, independientemente de si me gano un salario mínimo o menos, que esa es la aclaración que hacía Diego de para salud y pensión, lo importante es más de un salario mínimo. Acá no importa cuánto me gane. Acá lo importante es si tengo un contrato escrito con una duración de más de un mes, con precisión de situaciones de tiempo, de modo y de lugar. Y un segundo grupo, los que están en actividades de alto riesgo. Y por eso, ¿quiénes entendemos? Los que están en niveles de riesgo 4 o 5. Si estamos en este supuesto de nivel de riesgo 4 o 5, el sistema dice protejámoslos. Evitémonos los creativos que van a decir no firmo contrato o lo hago por menos de un mes y lo termino cada 28 días y con eso estoy exento. No, con ellos dijo no sé, dejemos la creatividad en manos de las personas, sino de una vez ataquemos y digamos si está a nivel de riesgo 4 o 5 es un afiliado obligatorio. Que si la persona duró un día prestando el servicio, toca ser afiliado obligatorio. Que si duró 2 días, bajo el decreto tendría que ser afiliado obligatorio. Y las consecuencias de no hacerlo son muy grandes y ya las mencionaremos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si existen algunos afiliados obligatorios, hay algunos que son voluntarios. ¿Cuáles son entonces esos voluntarios? Los que se pueden denominar como los informales de acuerdo con el decreto. Y podríamos decir que son esas personas que no tienen un contrato formal por escrito, o también de este grupo podemos mencionar por descarte las que no estaban encajadas dentro de estos supuestos. Es decir, personas con niveles de riesgo 1, 2 y 3 que hayan hecho la prestación de un servicio por un periodo inferior a un mes o no tengan contrato por escrito. Creo yo, eso lo saben ustedes mejor que nosotros, y no era capricho que se mencionaran aspectos de tiempo, de modo, de lugar, sino que para la ARL poder tener medianamente conocimiento de cuáles son los riesgos a los que se va a exponer, pues por supuesto que estos asuntos son importantes. No es un simple capricho, sino es para poder anticiparse, saber cuál es la cobertura del riesgo que va a tener que asumir esa ARL. Aspectos importantes de la afiliación. Selección de la administradora de riesgos laborales, primer gran cambio. Ahora, los afiliados obligatorios tienen el derecho de libre escogencia de su administradora de riesgos laborales, debiendo afiliarse a solo una. Recuerden que antes, con el decreto 2800 del 2003, era a la del contratante. Es decir, si yo era trabajador independiente y tenía 5 contratos, pues tenía 5 diferentes ARL dependiendo con qué contratante estaba yo. Dijeron, eso ya no es así, ahora va a ser por trabajador independiente. Esto fue una pelea que se dio cuando se estaba en toda la redacción del decreto, porque obviamente esto genera unas complejidades operativas muy grandes, pero salió victoriosa la posición de decir, nada, tiene que ser, es del trabajador independiente a la cual tendría que llevarse su afiliación. Situaciones prácticas de decir, ¿será que uno puede estar en 2 ARLs en algunos momentos determinados? La respuesta es sí. Yo tengo un contrato de trabajo con Godoy Córdoba Abogados y resulta que dicto unas clases en los Andes y por allá entonces me entra algo, no necesariamente yo tengo que estar siempre en la misma ARL, porque ¿qué puede pasar? Que yo pueda tener otros 5 contratos distintos, diferente digamos al que yo tengo con mi empleador, y a su vez yo tenga otro empleador que va a tener una ARL diferente, y ahí se me vuelve un sancocho en el cual puedo tener diferentes tipos de ARL. Pero ¿qué es lo importante? Que respecto de los vínculos como trabajador independiente, solo tenga uno. Pongo otro ejemplo, tengo medio tiempo en una oficina, medio tiempo en otra, obviamente que por ser dependiente voy a tener 2 ARLs. Y si fuera de eso tengo vinculaciones de tipo independiente, también se me puede llegar a presentar esa situación de diferentes tipos de ARL. Por supuesto que es lo importante para efectos del trabajador independiente, y es que esté reunido pues solamente en una. Porque el momento de hacer el ingreso base de liquidación, si llega a presentarse un accidente o una enfermedad, pues por supuesto que va a ser mucho más fácil operativamente hacer todo el proceso es solamente por una ARL para ese trabajador
independiente. Afiliación por intermedio del contratante, absolutamente indispensable que se tenga en cuenta. Esto no es simplemente una responsabilidad del contratista de él verá si se afilia o no se afilia, sino es el contratante el que tiene que asegurar que la persona está afiliada. Que si ya viene afiliada, pues por supuesto no tengo que volver a afiliarla, pero ¿qué pasa? Que si la persona no está afiliada, me toca a mí garantizar que esta persona tiene la cobertura. ¿Y qué puede pasar? Que yo diga, no lo quiero hacer, ya te sé la palabra. En ese escenario, pues yo voy a terminar asumiendo, si se trata de un afiliado obligatorio, de las prestaciones económicas y asistenciales que se puedan llegar a generar de un accidente o de una enfermedad, y ustedes muy bien saben que eso es incuantificable. Por acá teníamos una pregunta. Doctor Santiago, pues digamos desde la experiencia que tenemos nosotros, hemos visto que hay entidades públicas que dicen que ellos no tienen la obligación de hacer la afiliación, que lo que deben es garantizar que sí esté afiliado. ¿Cómo debe interpretar uno eso? Porque uno entendería es que la norma es clara y la entidad debe afiliarlo, no esperar que el contratista se afilie. Pues fíjate que ellos pueden ser terminando víctimas de una propia interpretación que para uno no sea la adecuada. No conozco de pronto el alcance de por qué lo están entendiendo así, pero me atrevería a pensar que si ellos dicen, no, yo tengo que velar es por ver que usted está afiliado o no, y resulta que yo como independiente diga, no, a mí me da mucha pereza esos trámites, no lo voy a hacer, y a uno le pase un accidente o se enferme, pues es claro que el que va a tener que responder es el contratante que lo omitió. Entonces pueda que diga, no, yo a usted no le voy a hacer la afiliación, ese es problema suyo, y si yo no lo hago y me pasa algo, yo tendría las herramientas jurídicas para iniciar una reclamación diciendo, a mí no me cubrieron mis prestaciones económicas asistenciales. ¿Sí? Cuando el contratante debe exigir, o sea, debe exigir que la persona esté afiliada y que haga su aporte a la ARL, ¿sería lo sano o qué sería lo indicado ahí para el contratante? Ya veremos que aquí también hay controles, así como existe en salud y en pensiones, acá yo no solamente tengo que velar porque la persona esté afiliada o no, sino yo tengo que velar es porque la persona esté haciendo los aportes, y hay una norma expresa que me está diciendo, tiene que estar haciendo los aportes al sistema. Pero si yo soy un contratante y tengo un contratista en una actividad de riesgo 4 o 5, yo tengo que asumirlos y tengo que demostrarle a mi contratista que sí los estoy cumpliendo. Entonces no solamente es una obligación de afiliación, sino también es una obligación de aporte y hay controles sobre esto. El inicio y la finalización de la cobertura es igual que en materia de los dependientes, es decir, la afiliación debe hacerse al menos un día antes de que empiece la cobertura. ¿Tenía una pregunta? Sí, el riesgo 4 y 5 son obligatorios para afiliar, pero no se cuenta con un contrato de prestación de servicios. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace como contratante? Afiliarlo. Porque es que no me está diciendo yo tengo que tener un contrato escrito si estoy en niveles de riesgo 4 o 5. Entonces estamos dentro de ese grupo de los afiliados obligatorios. ¿Qué va a pasar? Ya veo que bastantes manos levantaron de pronto de ARLs. Y es, ¿yo cómo voy a medir entonces ese riesgo? Listo, perfecto, que tengo que afiliarlo obligatorio, sí, pero ¿yo qué voy a hacer? Pues les quiero decir que eso fue dentro de los pliegos que se le presentaron al ministerio diciendo, oiga, a mí de ARL me están comprometiendo y yo no tengo ni idea yo exactamente cuáles van a ser esos riesgos que yo voy a tener que estar cubriendo. Una de las dificultades prácticas de este asunto. ¿Vas a decir algo? Digamos que desde la perspectiva de las entidades contratantes, nosotros tenemos una dificultad en cuanto a las aseguradoras que tienen el ARL. Por ejemplo, ellos están exigiendo que el único contrato que para la vinculación es el de prestación de servicios, que tiene que tener las condiciones de modo, tiempo y lugar. El contrato que la mayoría de las aseguradoras maneja es un contrato comercial que tiene un valor indeterminado y tiene un tiempo indeterminado igual. Y la constante queja de los intermediarios es que no se han podido afiliar a la ARL. ¿Cómo los contratantes hacemos
énfasis en que tiene que ser obligatoria cuando ni siquiera el Estado, porque yo he tocado varias puertas inclusive a las entidades del Estado que tienen ARL y no ha sido posible. ¿Cómo lo exigimos? Es muy buen punto y les anticipo que a mí me pasó personalmente también esa situación. Y no porque la práctica de la persona de ventanilla le diga, no, si no hay contrato, de malas, yo no lo puedo afiliar, eso no lo dice el decreto. Empecemos, digamos, por ahí. Obviamente que se está haciendo de un mecanismo como de autoprotección y autodefensa, en el buen sentido de la palabra, pero eso no lo está diciendo el decreto. Digamos, el decreto me está diciendo, tiene que afiliarlo, esté o no, por eso nos hace la discriminación del que es formal y nos hace la diferencia con el que está a niveles de riesgo 4 o 5. ¿Por qué? Porque es que si dejamos simplemente la cobertura de estas personas sujeto a que haya un contrato, pues sería muy fácil entonces desproteger a estas personas que están expuestas a un nivel de riesgo muy alto. Si yo voy a contratar a alguien para que en el piso 27 se ponga a limpiar unos vidrios y digo, no, pues no voy a firmar ningún contrato y con eso me quito el tema de la responsabilidad de ARL, pues tampoco tendría mucho sentido. Entonces eso que ustedes están mencionando me parece muy importante, pero sepan que es un tema más práctico y es del procedimiento en el momento de hacer la afiliación, que tanto en la EPS y demás le están diciendo, no, a mí me deja ver el contrato, pero no es un requisito que esté necesariamente expuesto en los decretos. Pues miren, ahí ya entonces hasta donde le llegue la creatividad, si uno quiere pasarse un derecho de petición y esperar 15 días y ya pasó el riesgo, puede presentar eventualmente un derecho de petición diciendo por qué me está exigiendo algo que no me lo debería pedir. Además, este gobierno también ha impulsado mucho el tema del decreto antitrámites y demás cosas, pues uno apalancado de todas estas políticas, uno podría decir, me están poniendo trabas a un procedimiento que en estricto sentido no me están exponiendo. Bueno, ¿cómo hacer la afiliación entonces? Digamos que aquí nos mencionábamos ya y nos estamos anticipando, que está diciendo copia del contrato, digamos que dentro de la investigación que hicimos, ya digamos más a nivel práctico de qué es lo que se está exigiendo, aquí ustedes lo ven evidenciado, piden una copia del contrato, copia del documento de identificación del contratista, y algunas piden el certificado de afiliación a EPS y AFP, que esto es otra complejidad, porque si ustedes recuerdan, los criterios para ser afiliado obligatorio no son distintos. Yo puedo ser una persona que a través de un contrato de prestación de servicios, firmado, formal y demás, me gano menos de un salario mínimo. Y en esa medida yo no estaría obligado a cotizar en salud ni en pensión, pero sí en riesgos laborales. ¿Qué traba adicional, aparte de la que tú acabas de mencionar? Pues que me digan, no, si usted no está afiliado a EPS o a pensión, de malas. Nuevamente entramos entonces, ya dependerá de lo que uno esté dispuesto a hacer, si uno quiere tratar de pasarlo de agache, que me parecería muy riesgoso, o presentar derecho de petición diciendo usted me está poniendo unos trámites y trabas adicionales a lo que en estricto sentido está en la ley. ¿Cómo hacer la afiliación? Ya veíamos entonces, cuando existen diferentes contratos, sepan ustedes que toca hacerlo es por la totalidad de los contratos. Es decir, lo que nos dice exactamente la norma es cuando los afiliados obligatorios celebren o realicen simultáneamente varios contratos, deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos. Entonces no es con que yo tenga un contrato y con ese contrato ya me libere la responsabilidad de estar afiliándome a otros contratos, sino que por la totalidad de esos contratos que yo tenga como independiente. Obviamente, y aquí lo está señalando, en la medida en que sean afiliados obligatorios, que cumpla con esos dos supuestos que empezamos, necesariamente tendría que verse obligado a aportar. Y muy importante, y es que el contratista, es decir, el trabajador independiente para los fines que venimos mencionando, debe informarle al contratante la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado para que éste realice la correspondiente novedad de afiliación del nuevo contratante. Si cumple con uno de los requisitos, o sea, es decir, digamos tiene contrato escrito, pero no está dentro de los riesgos 4 y 5, ¿es obligatoria o no es obligatoria la afiliación a la ARL? Si es mayor de un mes, sí. Ese es el requisito que le pone. Si tiene un contrato formal escrito y dura más de un mes con estas condiciones, sí es un afiliado obligatorio. Si no tiene un contrato formal y escrito, pero está a niveles de riesgo 4 o 5, sí es un afiliado obligatorio.
Decía que una persona que está con un contrato laboral por un lado, un contrato de prestación por otro, podría afiliarse a 2 ARLs. Sin embargo, cuando uno ve esta norma, dices que debe afiliarse a una única ARL. ¿Cómo debe interpretarse entonces esa norma, por favor? Empecemos por algo y es la problemática que planteaba, es si yo tengo 2 empleadores. De esos empleadores tengo uno que está en, bueno, no digamos para no entrar en conflictos, en A, ARL A, y resulta que yo tengo otro contrato de trabajo y esa ARL es B. Yo no puedo decidir porque soy dependiente, pero si adicional a esos 2 contratos, yo celebro un contrato de prestación de servicios, de entrada ya sabemos que tienen que haber al menos 2. Pueda que yo me vaya por el de ARL A o el de ARL B, pero se va a presentar esa situación. Es decir, o C o D, o hasta donde nos llegue, digamos, en la capacidad de la persona, pero aquí lo importante es eso, mencionar, digamos, esa dificultad práctica, y es la intención esa que esté siempre en una misma ARL, pero aquellas personas que son independientes muchas veces tienen diferentes tipos de contratos, y no solamente como independientes, sino contratos de trabajo. Entonces yo tengo 2 o 3 o 4 contratos de trabajo, ya he entrado a tener diferentes tipos de ARL y yo como independiente pues tendré que ver en cuál es que voy a comulgar. ¿El punto queda más claro? Es lo más recomendable, por supuesto que sí. Está movida la pregunta. Gracias. En el caso de las afiliaciones obligatorias que debe hacer el contratante, ¿quién asume ese costo? Posiblemente muchas de las preguntas van a ir viniendo, entonces voy a adelantar un poco, te voy a contestar esta, pero para los demás que han levantado la mano y si no quedan resueltas, por favor me la levanten. Porque esto va a ser en un punto siguiente y es, si yo estoy en el nivel de riesgo 4 o 5, va a ser el contratante el que tiene que asumir el pago de aporte. Si yo estoy en nivel de riesgo 1, 2 o 3, es el trabajador independiente contratista el que tiene que asumirlo. ¿Listo? Respecto de los topes, digamos que por fin en este ya hay cierta simetría, antes no la había porque decía que eran menos de 2 salarios mínimos para otros fines y demás, ya por fin en esto el sistema sí se puso de acuerdo y aquí también en materia de riesgos laborales es a partir desde 1 salario mínimo hasta 25 salarios mínimos lo que yo puedo hacer de aportes. Es decir, si yo quiero estar afiliado a una ARL o yo debo estar afiliado porque mi contrato dura más de un mes, y resulta que me gano 300.000 pesos, no voy a poder cotizar sobre 300.000 pesos. Voy a tener que estar cotizando sobre la base de 1 salario mínimo. O si es una persona que se gana mucho más de 25 salarios mínimos, pues no va a poder estar cotizando sobre esos mucho más de 25 salarios mínimos, sino que tendría necesariamente ese tope. ¿Listo? Ojo con esto que a veces es engañoso, que cuando le meten aquí un tema de un salario mínimo uno piensa, de pronto será que ese también es el filtro para decir que a partir de ese momento estoy obligado o no, y eso no es así. Lo que me está diciendo es respecto de la base sobre la cual yo tengo que cotizar. Con eso quiero ser muy claro, si la base es inferior a un salario mínimo, pero soy obligatorio, tengo que cotizar sobre un salario mínimo. Que si yo me gano más de 25 salarios mínimos, tengo que cotizar máximo sobre 25 salarios mínimos. Los aportes, de igual manera, tiene que haber correspondencia en el ingreso base de cotización en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Ya nos lo estaba mencionando Diego con la ley 1122 del 2007, que es el 40% del valor del contrato, frente a lo cual se planteó ahorita en el receso una inquietud muy válida, y es, bueno, ¿y qué pasa entonces si yo tengo un contrato 6 meses, pero me hacen el pago del 100% el primer mes? ¿Qué pasa? Si yo me voy a la literalidad de la norma, uno puede decir, pues mire, le toca hacer sobre la totalidad de los pagos en el momento en que se está facturando. ¿Por qué? Porque hay esa conexidad entre lo tributario y la parte de seguridad social. ¿Qué complejidades prácticas me va a traer? Que para efectos de ARL, pues mantendré ese contrato 6 meses, y para EPS y para pensiones, pues si no estoy recibiendo ingresos porque solamente fue en el mes 1, pues no tendría que estar cotizando. Esa es la parte complicada. Lo que uno puede hacer, y eso depende si el contratante se lo acepta, es decir, pues difiramos este contrato. Entonces, si es un contrato de 50 millones de pesos y son de 10 meses,
pues hagamos una cosa, digamos que se va a facturar o no se va a facturar, digamos que se va a hacer la correspondiente aporte de a 5 millones en 5 millones. Para efectos prácticos sería el ideal, el mundo ideal. ¿Por qué? Porque ante la visita de la DIAN tocaría entrar, por supuesto, a explicar, pero decir, mire, el valor era de 50 millones, si usted se pone a mirar en los diferentes meses, aporté sobre eso a pesar de que se ha facturado en un mes. Que si es fácil o no, la pelea con la DIAN tocará esperar. Pero digamos que sí estaría uno dentro del marco del cumplimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que el contratante tenga la suficiente confianza para decirle, listo, hagámoslo así. ¿Por qué? Porque es que si yo le pago absolutamente todo a ese contratista y ese contratista dice, no, yo no voy a aportar, esa plata me la embolsillo, pues después yo no voy a poder tomarlo como un gasto deducible. Por ahí hay una pregunta. Sí, hace un momento pues estaba mi compañero, tuvo la inquietud de que cuál es la implicación que tiene el intermediario al afiliarlo por las dos compañías. Es decir, dice que es el 40% mensual del contrato, tendría que ser, digamos, si un intermediario tiene 3 contratos y en un contrato tuvo un ingreso de 500.000 pesos, en el segundo contrato tuvo un ingreso de 200.000 pesos y en el tercer contrato no tuvo ingresos, ¿tiene que realizar el pago por cada contrato o por la sumatoria de todo? No me quiero adelantar de pronto a aspectos que les va a plantear Diego, simplemente para responder esta pregunta les diría, yo como contratante tengo que revisar, es mi obligación para poder tomarlo como deducible, es cuando la persona se gana más de un salario mínimo. Y eso ya lo dice el decreto 3032. Digamos que venía siendo por interpretación de algunas personas y se ratifica con el decreto 3032, es decir, si usted se gana más de un salario, o tiene un contratista que se gana más de un salario mínimo, usted tiene que pedirle los soportes. Pero es que aquí en esta obligación no solamente están los contratantes, también están los contratistas. Y la obligación respecto del contratista no le está diciendo de cuántos contratos tiene, sino es si usted se gana más de un salario mínimo, tiene que estar afiliado. Para responder esa pregunta les diría, si una persona tiene 10 contratos y por cada uno se gana 200.000 pesos, tranquilamente el contratante le va a girar esos 200.000 pesos y no tiene que hacer ninguna especie de control porque está por debajo del salario mínimo. Pero eso no implica que no exista la obligación por parte del trabajador independiente de hacer la afiliación y hacer su pago de ese dinero que está recibiendo, y también ya veremos cuáles son las consecuencias para el independiente en caso de no hacerlo. Sobre la base, si yo tengo un independiente que es pensionado de Colpensiones, por decir algo, y tiene una pensión de 15 salarios mínimos, y dentro de mi empresa se gana los 25 salarios, ¿yo puedo hacerlo cotizar sobre los 9 o tiene que cotizar sobre los 25? Si es pensionado, empecemos porque no tiene que estar afiliado en pensión. Pero en salud, una cosa es que la persona, digamos, tiene diferentes vínculos, y aquí va muy de la mano de un principio que es el de solidaridad, ¿cierto? Yo no puedo decir entonces, es que como ya tengo cobertura con mi pensión, entonces ya lo otro me importa un chorizo. No puede ser así porque estamos basados en un principio de solidaridad que consiste, el que tiene plata, que pague. Y en esa medida, como son dos vínculos diferentes, por la pensión tendría que estar cotizando a salud y por ese nuevo contrato que tiene como independiente o como dependiente tiene que estar afiliado y cotizar también para salud, pero sin el tope de los 25 de salarios. ¿Cotiza sobre los 25? Estando pagando como Sí. pensionado. Claro, por supuesto, digamos que el sistema no le admite a uno pagos superiores, partamos de ese hecho. Solamente para otros fines como para el SENA, ICBF, cuando uno habla de parafiscales, digamos que no hay esos topes, pero cuando uno está hablando al sistema de seguridad social, para bien y para mal en algunos casos, sí le pone a uno el tope de unos 25 salarios mínimos. Pero al igual yo le puedo decir a la EPS, devuélvanme la plata entonces o de la pensión, o devuélvanme la plata como cotizante. No. El señor ya no va a cotizar por pensión porque ya tiene esa... Es que él dice que si le devuelve lo de pensión. Por eso les digo, el sistema de seguridad social no les va a recibir más de 25 salarios mínimos. Paga por el fracción, exactamente. Les hablaba de la solidaridad, pero esto no implica entonces que si yo tengo 10 contratos de 25 salarios mínimos,
tenga que aportar sobre los 25 salarios mínimos de los 10 contratos. El tope es, digamos, por persona. Pero lo que sí es importante, porque se tiende a pensar, digamos, a tener esa creencia, es si yo ya estoy aportando con mi pensión, pues yo ¿por qué voy a aportar más? Que es así, ¿no es cierto? ¿Claro? Listo. Bueno, sigamos entonces con nuestro querido decreto que nos trae otra perla. Nos está diciendo, pueden haber dos tipos de riesgos. Puede estar el riesgo del centro de trabajo o el riesgo de la actividad que se va a ejecutar. ¿Cuál me va a tocar tomar? El más alto. Entonces, si yo soy un contador, que mi actividad realmente no es riesgosa, pero resulta que me toca ir a una mina, hacer interventoría y ponerme un casco y meterme por allá en las entrañas de la minería para hacer mi labor, pues voy a estar en una actividad riesgosa y me toca tomar la clase de riesgo del centro de trabajo porque sería la más alta. Es decir, para estos fines, necesariamente, cuando existe esa diferencia, tengo que tomar la del mayor porcentaje. Simplemente para claridad, entonces, que para muchos es el pan de cada día, pero para los que no, tengan en cuenta que existe una tabla de cotizaciones mínimas y máximas que está basada en clases del riesgo. Entonces, cuando ustedes me han venido a hablar del riesgo, de si es 4 o 5, si son actividades de alto riesgo, es a esto que nos estamos refiriendo, donde hay un decreto que nos está entrando en el detalle para decir si es de clase de riesgo 1 o puede ser de clase de riesgo 5, y en función de eso, como es un tema que ustedes muy bien manejan de seguros, pues obviamente va a variar el pago de ese aporte. Entre mayor sea el riesgo, por supuesto, mayor va a ser el porcentaje que yo voy a tener que cotizar. Esta también puede ser, digamos, una medida de protección a las ARLs, donde no existe total claridad por esa dinámica del día a día, decir exactamente qué es lo que va a hacer ese trabajador. Pero pues si yo ya sé que va a ir a un centro de riesgo que es 5, pues yo me evito el desgaste como ARL, tener total claridad de saber si es un riesgo tal o tal, no, pues me voy por el riesgo 5 porque ese es el del centro de trabajo. En materia de pago de los aportes, los tiene que hacer, en principio, es el trabajador independiente contratista, pero por excepción los hace es el contratante. Ya lo mencionábamos, el contratante es el llamado a hacer el pago cuando estamos en niveles de riesgos 4 o 5. Y con esto entramos en un aspecto, digamos, operativo clave para que se tenga en cuenta para los que están administrando estos asuntos. Y es que nosotros no vamos a darle la misma aplicación que con los dependientes, es decir, no vamos a utilizar la misma planilla. Existe una planilla especializada para los que son independientes. Si yo le doy la connotación para el sistema de seguridad social como dependiente y lo trato, digamos, para esos fines como un trabajador más, por supuesto que nos va a exponer a que ese trabajador independiente el día de mañana diga, pues vea, se presume que hay contrato de trabajo y fuera de eso me tenía como dependiente, pues ahí ya tiene, digamos, gran parte de las pruebas ganadas esa persona. ¿Cómo se reportan las novedades? Digamos que dentro de la resolución que les comentaba, ya digamos que se habilita a esos contratantes para que hagan las novedades. Y este es un aspecto indispensable y aquí sí veámoslos como unos trabajadores dependientes. Es decir, todos los tipos de novedades, como la ING que es ingreso, red que es retiro, variación del salario, variación tarifa especial. Es decir, este tipo de novedades, yo como contratante las tengo que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque el decreto 723 en el artículo 8º me está diciendo, los contratantes deberán presentar la declaración de novedades previsibles en forma anticipada a su ocurrencia. Aquellas novedades no previsibles se reportarán el día de su ocurrencia. Yo creo que por acá va a estar mejor la cosa. Mencionamos entonces aquellas novedades no previsibles se reportan el día de su ocurrencia o máximo el día hábil siguiente, aquel en el cual se tenga conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces si desafortunadamente tenemos un accidente de trabajo y ese accidente de trabajo es de uno de nuestros trabajadores independientes, nosotros tenemos que hacer el reporte con una serie de complejidades ya prácticas, que obviamente el decreto no podía entrar hasta allá. Y es que si yo soy abogado y yo estoy como independiente y resulta que me chocó la puerta del carro y me accidenté yendo a revisar unos procesos y tengo 10 contratantes
pues yo iba a revisar los 10 procesos. Entonces, digamos que ese tipo de dificultades prácticas, a que digan, no, qué pena, pero no estaba yendo a revisar mi proceso, tenía audiencia, era con otro contratante, yo no lo notifico. Por supuesto, la idea es no dar papaya, y si estamos en esas zonas grises, en las que no hay total claridad, porque pasa con los independientes, de si estaba o no en ejecución de labores propias de mi contrato, reportemos la novedad. El control de aportes, otra de las preguntas que se mencionaba, aquí también existe control de aportes. El contratante debe verificar el pago mensual de estos aportes. ¿Y qué pasa? Que si es el contratante el que tiene que pagarlos, pues está dentro de las obligaciones del contratante entregarle la información al contratista y decirle, señor, aquí está su cotización mensual de este pago. ¿Por allá tiene una pregunta? Sí, doctor, mira, la pregunta es la siguiente, con respecto al tema anterior, en las novedades sucede muy seguido que cuando existe un contrato de prestación de servicios con término definido, digamos que los contratantes asumen que si él quiere continuar con ese contratista, que se hace como una especie de prórroga automática. Entonces nosotros, digamos, técnicamente podríamos decir que el contrato terminó en una fecha definida y si se quiere, digamos, continuar, existirá un nuevo contrato. En ese orden de ideas, digamos que hay un vacío en el cual él debe de nuevo reportar una nueva afiliación. Sería la pregunta. La pregunta yo creo que va con parte de respuesta y le anticiparía que estoy de acuerdo. Es una dificultad, digamos, que no entró a prever esto, y si uno se pone a ver, si el contrato se entiende que finalizó, porque es que era de 3 meses, cosa independiente es que después haya seguido como lo que la categoría de informal, porque estaba ejecutando un contrato sin ningún tipo de formalidad, pues no sería los afiliados obligatorios, sino sería los voluntarios. Ahora, por temas de certificaciones y demás, las empresas normalmente no juegan tanto con eso y dejan documentado siempre que hay ese tipo de prórrogas. Y si es simplemente una prórroga y está documentada por escrito y demás, uno sí lo podría entender como un contrato, digamos, formal, donde simplemente tuvo una ampliación. Dentro de las obligaciones que seguimos del contratante, ya mencionábamos entonces reportar novedades, por supuesto, dentro de las cuales está el reporte de accidentes de trabajo, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, que ya nos estamos metiendo, así que ya te doy la palabra, terminamos este punto, que le estemos dando un tratamiento casi como si se tratara de un trabajador dependiente. Es decir, hasta el hecho de incluirlo dentro de nuestros programas de salud ocupacional, aquí lo estamos viendo en el cuarto, incluir personas que aplique el presente decreto en el sistema de gestión y seguridad social en el trabajo, nos indica que para estos efectos, ahí sí lo tenemos que ver como un trabajador casi que dependiente, ahí sí no conviene hacer la discriminación. Siempre conviene tener claro el parámetro y la línea de hasta dónde llega la subordinación o no para que no se me convierta en un contrato de trabajo. Estos hechos no lo convierten en un contrato de trabajo y es una obligación hacerlo, de incluirlo dentro de estos programas para ayudar a esta persona a controlar los riesgos a los que se está exponiendo. Bueno, la característica de los intermediarios es que están vinculados a varias compañías de seguros. Lo que mencionaba anteriormente es que por cada contrato pues debe tener su afiliación a la ARL. En la actividad, el intermediario puede estar ofreciendo diferentes seguros de diferentes compañías. ¿Cómo hago yo como compañía para reportarle a la ARL que la novedad es a mi contrato y no al contrato de otra aseguradora? Cuando la actividad de él es exactamente asesorar en seguros independientemente de con qué aseguradora lo haga. Por supuesto, es otra, digamos, de las dificultades prácticas, digamos, tú ya lo estás planteando. La recomendación es, mire, el decreto ni la resolución entró, digamos, en ese detalle. De decir, si son varias, entonces yo qué tengo que hacer, lo que nos dice es afílielos por todas las que tenga. Lo que nos está diciendo es cotice por todos los ingresos que tiene además. La respuesta, por supuesto, es, si nosotros tenemos que reportar una novedad por un aspecto particular como el que estás mencionando, pues utilizar de alguna manera el código que yo tengo como contratante para reportarla. Sería la recomendación. Quinto aspecto, permitir la participación del contratista en las capacitaciones, otro tema que los laboralistas le tenían pavor, decían nunca incluya a un trabajador independiente dentro de las capacitaciones porque eso es contrato de trabajo. Pues fíjense que para estos aspectos y para estos fines, el Comité Paritario de Salud Ocupacional y demás sí es viable incluirlos y hacerlos partícipes de estos aspectos. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para el cumplimiento de las actividades.
Séptimo, el que mencionábamos sobre control de aportes, si está a niveles de riesgo 4 o 5, pues informarle a ese trabajador independiente sobre los aportes que se han venido realizando, etcétera, etcétera. Y como si fuera poco, incluyámosle un tema de salud, de exámenes médicos ocupacionales, algo que también era tan propio, digamos, de los trabajadores dependientes. Una preguntita. Entonces, uno cuando se afilia a una ARL debe informar a las diferentes compañías con las cuales trabaja a qué ARL está uno afiliado, para que efectos ellas tomen nota y las tengan en sus controles. Sería una salida. Y la segunda, como trabajador independiente, ¿cómo voy a hacer yo una estimación del valor anticipado que voy a recibir? Si no lo he recibido todavía. ¿Cómo hago entonces para hacer la liquidación antes o al finalizar el periodo de cada mes? Empiezo por lo segundo, diciendo, el sistema piensa que los independientes tienen claro cuánto se van a ganar en un mes, y este sí es el sector donde menos tiene claro cuánto se va a hacer en un mes. Ahora, si uno tiene la expectativa y tiene la certeza que uno se va a ganar al menos un salario mínimo, uno puede cotizar sobre un salario mínimo. ¿Y qué pasa? Que existe una planilla en la cual para el mes siguiente uno puede hacer la corrección por lo que dejó de aportar en el mes pasado. Entonces, si uno ya sabe que como mínimo le va a entrar 616.000 pesos, o eso por lo menos espera, y se va a la fija y entonces empieza a hacer siempre sus aportes sobre 616.000, y resulta que en el mes se ganó 2 millones de pesos, pues existe una planilla que uno le admite hacer la corrección para que ya no sean 616.000, sino 2 millones de pesos. Frente a la primera pregunta, creo que está muy conectada con la anterior. Y lo que les digo es, las normas, digamos, vigentes no nos dan la respuesta, digamos, que estamos esperando para una pregunta, digamos, de ese estilo, porque son aspectos muy casuísticos que en este momento las normas no nos han aclarado. Nos toca irnos por la fase práctica y ver cómo solucionamos este tema. Pero que si yo tengo mi ARL y que se lo estoy certificando a mis diferentes contratantes, por supuesto, lo importante es que esté afiliado a la ARL. Eso es lo realmente importante, que yo con una afiliación a ARL le salga y le demuestre. Cuando no estoy afiliado a ningún tipo de ARL, ahí es que el contratante me tiene que hacer la afiliación. Cuando se hacen esas correcciones, ¿habría que liquidar intereses? Lo exigen las EPS. Que no sería razonable. O sea, cuando se hacen las correcciones, o sea, okay, yo cotizo cuando sobre es un con valor correcciones, hay dos tipos de planillas. Ahorita se las muestro. Una que es con mora y hay otra que es sin mora. Cuando lo que va a hacer es una corrección, por supuesto que no tengo que pagar ningún tipo de mora. Pero si yo lo que hice fue un pago tardío, ahí sí se me genera mora por cada día que haya dejado de ir pagando. En la práctica lo que la EPS exige es liquide sobre su salario mínimo y a fin de mes corrija sobre lo que efectivamente vengó, pero págueme una mora por no haberme cotizado algo, pero es un imposible porque uno como independiente no sabe cuánto es lo que va a devengar en el mes. Mucho ojo a esto. Tengan en cuenta, y con esto me estoy anticipando un punto que vamos a tratar más adelante. Si es una planilla M de mora, ¿a quién le corresponde? Pagos en periodo respecto de los cuales no se realizó ningún aporte para él o los sistemas que se están pagando. No se pueden hacer correcciones que pretendan incrementar un valor, solo podrá ser utilizada para el pago de periodos ya vencidos. Y la planilla tipo N, que es la de correcciones, me está diciendo corrección de pagos ya realizados o reporte de novedades. Pago de periodos respecto de los cuales se realizó un pago para él o los sistemas que se están corrigiendo, pero este es inferior o igual al verdadero que se debió reportar y no se puede hacer correcciones que impliquen devolución de valores. Creo que este es el sustento de alguna manera en el que se está haciendo. Entonces, que si es una injusticia que uno diga, me están cobrando una moratoria, pero lo que pasa es que yo no podía prever que me iba a ganar eso, la respuesta es en términos de equidad, la respuesta puede ser sí. Pero que si existe una resolución en la cual las EPS tengan de dónde agarrarse para decir, yo le voy a cobrar unos días de mora porque es un mayor valor, aquí la resolución les estaría dando de dónde cogerse. ¿Sí? Santiago, una inquietud con respecto a este tema de incluir a estos independientes en programas de prevención y prevención, el examen médico a costa del contratante.
para el caso de las aseguradoras, en particular, que manejamos redes médicas, y pues que aquí hay bastantes profesionales independientes, ¿es una obligación hacer esto? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la mayoría, por no decir todos, son médicos y profesionales de la salud, si no asisten a estas campañas? Okay. ¿Cómo se blinda la empresa respecto a esa obligatoriedad? Lo primero es, el decreto no nos está haciendo a nosotros ningún tipo de discriminación de si está permanentemente aquí, sí, si está por fuera normalmente no, sino me está diciendo en general, inclúyalos, téngalos dentro de sus programas de salud ocupacional como unos sujetos que están, digamos, susceptiblemente expuestos a riesgos. Entonces la respuesta es, sí es recomendable que se incluyan dentro de estos programas. Y a lo segundo, ¿qué pasa si ellos no van? Cuando yo tengo un contrato de trabajo hay una causal clarísima de un incumplimiento, digamos, de parte de mis trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que aquí no hay subordinación y de cierta manera aquí lo que estamos es administrando riesgos. Yo lo estoy ayudando a usted para que prevenga riesgos. Si usted no se ayuda a usted mismo, estaría violando con inclusive un principio que mencionaba Diego, y es uno tiene que autoprotegerse. Pero uno no podría tomar medidas de tipo disciplinario ni nada por el estilo, que sí lo puede hacer con los trabajadores. Bueno, y los exámenes médicos entonces, que también son otra de las gran novedades que se están incluyendo en este aspecto, que se le estaba dando un periodo de 6 meses para practicarse estos exámenes preocupacionales y al llegar el certificado respectivo, se promulgó este decreto o entró en vigencia el 15 de abril, eso quiere decir pues que ya nos pasó desde hace rato la obligación y los que estuvieran vinculados para ese momento ya tendrían que haber soportado este examen preocupacional. Haciendo la claridad que para los contratos que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, dicho plazo aplicará a partir del perfeccionamiento del mismo, el costo de los exámenes preocupacionales será asumido por el contratista. Que esta es otra de las principales inquietudes de quién tiene que asumir el pago de este examen. Aquí ya nos está aclarando que se trata es del contratista. Ahora, también nos incluye otro aspecto este mismo artículo y nos está diciendo este examen tendrá vigencia máxima de 3 años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto todos los contratos. Es decir, aquí tampoco es que me toque hacer entonces un examen médico por cada una de las diferentes. Normalmente el trabajador independiente pues está haciendo siempre la misma actividad porque es un profesional en su campo. Si ya fue valorado este riesgo, ya bastaría entonces con ese único examen médico. Con una previsión, y es que si la persona pierde la condición de contratista por un periodo de 6 meses, pues la consecuencia es que ya no se entenderá válido este examen. ¿Por qué? Porque las situaciones de los factores de riesgo pueden verse alterados durante este periodo. Estadísticas de accidentalidad, otro tema del pan de cada día de las ARL y de los departamentos de HSE. También tenemos entonces nosotros que tener dentro de nuestras estadísticas todos los factores, digamos, de accidentes que se puedan llegar a presentar de los contratistas independientes. Ya entrando en aspectos propiamente operativos de estos asuntos, tenemos que tener claridad de que el aporte tiene que hacer de manera anticipada en los 3 regímenes. Otros aspectos que tienden a presentarse para confusiones, porque en materia laboral no es así. Por eso siempre les he venido diciendo que es como si fueran videntes los trabajadores independientes y tuvieran total claridad de cuánto se van a ganar porque les toca hacer el pago anticipado, o suponen que las personas tienen ingresos, porque es que las cotizaciones son carísimas y hay muchas injusticias. Una persona que se gana un salario mínimo tiene que aportar los mismos 175.000 pesos que tiene que aportar una persona que se gana 1.540.000 pesos. Pero al fin y al cabo, supone el sistema que tiene recursos para financiar, digamos, esto de manera anticipada. Teniendo en cuenta que nosotros vamos, o los independientes van a cotizar sobre el salario mínimo, y es una manera anticipada, y la responsabilidad de quién es cuando se sabe que al finalizar el mes el valor del monto es superior al salario mínimo que se pagó. La responsabilidad es del contratista, del contratante o de los dos. Y otra pregunta. En caso de que estos servicios sean menos que el salario mínimo que se le otorga por la compañía,
la empresa puede tener la obligación no, quiere cederle al independiente el pago de su seguridad social, este valor, para la compañía, ¿esto es algo que puede ser contraproducente en algún momento? Mira, para el primer tema, te digo que la responsabilidad siempre es de quien está asumiendo sus riesgos, es decir, del contratista. Pero ¿qué pasa? Y por eso es que estamos con tanta concurrencia, y es que como le pusieron dientes a esa responsabilidad, pues ¿qué pasa? Que si el contratante no verifica que haya una correspondencia entre lo que se ganó y lo que se aportó, pues el impacto lo va a tener él. ¿Por qué? Porque no va a ser deducible ese gasto. Es decir, no va a poder decir cuando haga ya después todos sus procesos en materia fiscal para ver cuáles son las deducciones que yo puedo tomar. Y dice, yo me acuerdo que le pagué 3 millones de pesos en ese mes, y si yo solamente tengo el soporte de un salario mínimo, pues la DIAN me va a poder decir, ese gasto que usted tomó como deducible se lo desconozco. Entonces, ¿qué pasa? La obligación es del trabajador independiente. Pero ¿qué pasa? Que como volvieron corresponsable al contratante, en cierta medida el contratante pues también tendrá, digamos, responsabilidad por haber hecho un pago, tomar como deducible ese gasto y no haber verificado que era sobre la totalidad de ese pago. ¿Listo? ¿Me repites? Ok, quiere hacer el aporte. Pues fíjense que son de las bondades, digamos, que uno puede decir de la planilla, y es que uno podría eventualmente acordar con ese trabajador o con ese trabajador independiente, hacer un acuerdo que sus honorarios no van a ser de 200.000, sino de 375.000 pesos, pero que va a retener 175.000 pesos con destino al pago a la seguridad social y aportarlos dentro de la planilla de independiente. Si uno lo hace de esa manera no tendría por qué generar ningún tipo de implicaciones, porque de hecho es válido uno hacer retenciones al independiente para poder hacer aportes si las partes se han puesto de acuerdo sobre este asunto. Entonces la respuesta sería sí, pero convendría de cierta manera dejar previsto en el contrato y por supuesto utilizar la planilla que es. A ver, es parecida a la pregunta de ella, usted me corrige, doctor. Yo como independiente, como el pago es anticipado, yo tomo el 40% del mes inmediatamente anterior y realizo el pago para que la compañía, por exigencia de la planilla, me pueda desembolsar mis comisiones. ¿Qué pasa si lo hago sobre el mínimo? ¿Es obligación de ellos darme mis comisiones? Miren, primero que todo no es sobre el mes pasado, ¿no? Es sobre el mes. Es decir, lo que yo hice en febrero, los primeros 10 días de febrero, dependiendo de los últimos 2 dígitos de mi cédula, tendré que hacer el aporte de lo que me van a pagar en febrero. Entonces, primera precisión, no es, digamos, ese aspecto. O sea, que siempre hay que corregir. Salvo que uno tenga la certeza de decir cuánto me voy a ganar. Se hace un estimado. Que eso obviamente no siempre por está eso, pasando. Pero si yo hago una planilla por el mínimo y voy a la empresa y le digo, mire, que quiero mis comisiones, ellos me las pueden retener porque no... Pero venga, no se pongan bravos conmigo, sino con el ministro. Yo no redacté esta vaina. No, pero es clave porque yo necesito mi plata para ir a pagar la seguridad social. Entonces, listo, pago por el mínimo, y allá me dicen, no, usted no... O sea, ¿cómo hago para que me paguen la primera quincena, por ejemplo, ahora de marzo? Lo que le comento, lo que prácticamente uno podría hacer en esos casos, y lo que le digo, con el dolor del alma me ha tocado hacer en mi caso, y con los clientes que tenemos que se han visto abocados a hacerlo, es aporte sobre el mínimo si tienes la certeza que siempre va a tener esos ingresos. Cuando reciba el 25 de febrero y resulte que hay una diferencia entre lo que aportó los primeros días de enero con lo otro, haga la corrección, porque de lo contrario, pues digamos que para efectos de seguridad social se le van a presentar. Ahora, nos comentaban de una fuente muy confiable de Fasecolda, que ya se va a hacer una corrección, porque es que con el sistema tributario ahí sí termina uno de enredarse. Pero ya se va a ver, ya hay un proyecto de decreto, según nos mencionaban, que va a haber esa alineación entre lo fiscal y entre la parte de seguridad social para que no se presente ese inconveniente. ¿Sí? Disculpe, un paso atrás. Con respecto a los elementos de protección personal, ¿cómo juega aquí con los contratistas? Y me aclara, con los exámenes médicos ocupacionales, con independientes que tienen contratos de 2, 3 meses, ¿se tiene que hacer los exámenes médicos ocupacionales? Okay. Frente al primer punto, contestaría con lo siguiente.
Parte de las características del trabajador independiente es tener sus herramientas básicas y elementales. Ese es uno de los elementos principales, digamos, de ese trabajador independiente. Pues es tan independiente pues, que está asumiendo sus propios medios. Pero ¿qué pasa? Que aquí entonces ya me entra lo que es la materia laboral con la parte de seguridad social. Y si esa persona, por muy profesional que sea, no tiene las herramientas o los EPPs básicos y necesarios dentro de mi programa de salud ocupacional, yo sí estoy en condiciones, digamos, de suministrárselo. Podría llegar a exigírselo, ya será un terreno, digamos, de lo que se logre negociar con el trabajador independiente, pero que si yo le entrego unos elementos de protección personal que ese trabajador independiente no tiene, no estaríamos dentro de esas modalidades de ¿será que se me convierte en un trabajador dependiente porque le estoy dando las EPPs? Porque tengo una justificación y es, dentro de mis aspectos de salud ocupacional, yo lo tengo que incluir. Y seamos realistas, hay muchos elementos de protección personal que son carísimos y que un trabajador independiente no está en condiciones de tenerlo. E inclusive hasta ya ha llegado la Corte a entender que hay herramientas mayores y menores y son esas, digamos, muy como de la actividad, la herramientica, esa es la que tiene que tener el trabajador independiente. Ya, digamos, unos aspectos ya muy sofisticados de EPPs siempre ha sido, digamos, cuestionado tanto de la perspectiva laboral como de seguridad social. Con todo ese rollo, sí se los puede entregar. Los exámenes médicos, fíjate que acá nos está simplemente hablando de, primero que todo, este decreto está orientado a los obligatorios. Y dentro de los obligatorios están las personas que duren 2 meses, 3 meses, como lo estás planteando, si tienen contrato escrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como es una persona formal, le aplica este decreto y este artículo. Si el artículo hubiera dicho solamente para las personas que lleven más de 1 año, sería una cosa. Pero no nos está diciendo, digamos, esa precisión, digamos, el decreto. Nos está hablando de unos periodos de 6 meses y demás, pero es el tiempo que yo tengo para hacerle los exámenes médicos a la persona. Bueno, habiendo hecho estas precisiones de que se maneja de manera anticipada, ya te doy la palabra, se maneja de manera anticipada para salud, para pensiones, para riesgos laborales, y que el pago en estricto sentido, digamos, está a cargo del contratante cuando es actividades de riesgo 4 o 5 en riesgos laborales, por lo demás es del contratista quien está llamado a asumirlo. Obviamente, pues ¿de dónde va a sacar estos recursos? Pues de lo que le pagan a uno. Entonces por eso les decía que si es del todo irregular decir que le va a pagar una plata de más y que con eso va a hacer el aporte, pues no, porque al fin y al cabo la fuente de ingresos que le está dando el contratante pues es con la misma que va a pagar. ¿Cierto? Pueda que sea, digamos, manejado de esa manera. Entonces, pero lo importante es a quién es que le está dando al bolsillo. El bolsillo se le está dando es a la persona, trabajador independiente contratista, que es la que está haciendo el aporte. Esa es la que tiene que asumir en últimas el pago. Ya de cómo hacer el pago, pues se me presentan diferentes modalidades. Yo válidamente lo que puedo hacer es acordar entonces que le voy a descontar de los honorarios y hacer el aporte a esta persona. Una medida de precaución que se puede hacer, pero con muchas dificultades prácticas, porque esto me llevaría entonces a tener casi que nómina de directos y nómina de indirectos, pero que de poder se puede, se puede. De acuerdo a la normatividad, nos dice que los contratantes deben verificar el pago de la seguridad social de los contratistas. No sé, tengo conocimiento de que varias aseguradoras están tomando como base los ingresos que percibió en el mes pasado para pagar los ingresos del mes que va a ser anticipado. De esa forma, pues validar que se está realizando los pagos correctamente y pues si no se efectúan los pagos se hace la retención de la comisión hasta que pasen la corrección de su planilla para poderles hacer el pago a su comisión. ¿Es válido hacerlo así? Metiéndonos en terrenos fiscales, te diría que el inconveniente de esos aspectos podría verse de cara a que no te lo van a tomar como deducible porque para un mes determinado no había esa correspondencia. Una vez se alineen con el decreto que en este momento está en proyecto, de decir que se puede manejar bajo un mismo modelo seguridad social y riesgos, y tributario, te diría, por supuesto que termina siendo la medida más lógica y más preventiva. Pero en este momento, ¿cuál es el riesgo? Que la DIAN te pida a ti, déjeme ver
por el mes de febrero, ¿cuánto pagó? 3 millones de pesos. ¿Sobre cuánto aportó la persona? Se ganó 3 millones y aportó sobre 2 millones. Te desconozcan por más de que después haya habido una compensación de que haya pagado por un mayor valor. Ese es el riesgo al que uno ya en términos tributarios se expone. ¿Sí? A ver, el artículo 50 de la ley 789 establece que toda persona que contrate con entidades de derecho público debe suministrar los pagos a seguridad social. Hablemos de personas naturales, personas jurídicas. Hemos encontrado que hay intermediarios, digamos, para ahorrarse el tema de los aportes a seguridad social, se constituye como persona jurídica y es el único, digamos, la única persona, no tiene trabajadores a cargo. Entonces, uno cómo le exigiría a este tipo de personas, ¿sí?, los pagos a seguridad social, porque digamos que como las entidades de derecho público están en la obligación de exigir los pagos a seguridad social a personas jurídicas. La ley 50 de la ley 789 lo que estaba haciendo es, ya que ellos no tienen la suficiente capacidad de revisar que todo el mundo está afiliado y pagando, pues digámosle también a las empresas públicas que nos ayuden a reforzar este asunto del momento de la liquidación del contrato, que estén al día en materia de pagos de seguridad social. Pero ojo que la 789 hacía referencia principalmente es a las obligaciones con sus trabajadores. Principalmente digamos que lo enfocaba por ese lado. Ahora, obviamente que en el parágrafo primero de este artículo 50 ya después nos hace unas precisiones de decir que aplica, digamos, de manera general. La respuesta es, si digamos la entidad no deja de estar obligada como entidad pública de revisar que estén al día en materia de seguridad social, y si es válido que el trabajador independiente lo que diga es yo voy a constituir una empresa o una sociedad para hacer los pagos por esta vía porque se me facilita por esa vía. O inclusive lo que puedo hacer es afiliarme a una agremiación para que sea esa la encargada de hacer los aportes. Si la respuesta frente a los dos puntos es si está obligada, digamos, la entidad pública a hacer la validación. Tema número 2 es si es viable. Para efectos de quitarme ese problema de yo estar haciendo el trámite de la planilla y el esto y lo otro, utilizar estos intermediarios. Ahora, con los intermediarios tengan unas precauciones y ustedes, miembros de ARLs, lo saben mejor que nadie. Y es que no todas están certificadas para poder hacer las veces. Puede que haya 1000 intermediarios, pero no todas están acreditadas ante las ARLs para poder funcionar de esta manera. Comentario de pronto al mar. Ya habiendo entonces revisado los aspectos de cómo hacer los aportes, lo que les diría antes de pasarles la palabra es que de entrada digamos que está absolutamente vetada para los que estemos manejando estos temas al interior de las empresas, las planillas de dependientes. Ese digamos que sea un criterio claro que se lleve en el día de hoy. Con la planilla de dependientes no vamos a jugar en materia de nuestros independientes. Que si se trata de una planilla, porque yo voy a hacer los aportes como en contratante, saber que yo aquí tengo una figura y es la planilla tipo I, perdón, la tipo Y, que es la planilla de independientes empresas. Y que si yo voy a ser como persona natural el que va a hacer ese aporte, pues para eso entonces tengo mi planilla tipo I. Entonces, si soy una empresa y voy a hacerle el aporte a ese trabajador independiente, tengo que utilizar la planilla Y. ¿A quién está orientada? Nos dice contratante con contratista, trabajador independiente de alto riesgo, contratante con contratista. ¿Listo? Sí. Tengo una inquietud respecto de los agentes independientes, intermediarios de seguros. Uno, nosotros aplicábamos una norma que era que no podíamos retener comisiones. He de entender que entonces con este decreto, como compañía de seguro, yo ya puedo retener las comisiones hasta tanto no me presenten las planillas de seguridad social y no tendría temor de pronto de una queja ante la superfinanciera que ya se nos ha presentado. Dos, en el caso, por ejemplo, cuando cambian de persona natural a persona jurídica, hay pólizas que quedan todavía pendientes de pagos de comisiones, porque estas se efectúan cuando se realiza el recaudo de la prima. Durante la vigencia siguiente, pues va a pasar un año mientras mueren esas pólizas. ¿Cómo hago yo para pagarle esas comisiones que quedaron como agente independiente? No debo solicitar ya la planilla, al ser ya esa persona, ya actuar como persona jurídica. Y la otra pregunta es,
En el momento que se afilian a la ARL está solicitando que las compañías... Porque es que si no... Bueno, entonces otra vez la primera. ¿Y los honorarios a quién se los pasamos? O... Dime. No, mentiras, un chiste malísimo, pero... Mira, Entonces, ¿me puedes aclarar con el primer punto? ¿Eso está dentro de los contratos o hay una norma especial? No, era una norma y una política de las Listo, compañías pues de te diría seguros una que cosa, no podíamos retener comisiones. Ok, te diría que norma muchas veces lo que hace es matar acuerdo. Y es que si yo tengo una norma legal que me está diciendo usted puede retenerlo, por eso te preguntaba, si era una norma especial o una circular de la superfinanciera que me estoy diciendo usted no puede retenerlos, uno por especialidad podría decir válidamente que una norma general no le aplicaría, sino sería la especial. Pero si es por una política interna y un acuerdo interno, por supuesto, digamos que primaría es la aplicación de una norma que uno le dice, qué pena maestro, pero las reglas de juego cambiaron. Es decir, yo estoy como compañía de seguros obligado a retenerla si no me presenta la planilla. Más que obligada es por tu propio beneficio, porque ¿qué pasa? Que si se la pagas, pues la consecuencia lógica es que no vas a poder tomarlo como deducible. Perfecto. Siguiente entonces era... Segundo, cuando hay un cambio de persona natural a persona jurídica, va a quedar unas comisiones pendientes de pago hasta que muera la póliza, por decirlo así, hasta que muere la vigencia. Esas comisiones que se siguen generando como persona natural, ¿debemos nosotros solicitar la planilla o ya no? O sea, ¿es exigible? ¿La factura quién la pasa? Hacer ahí? El intermediario. ¿Persona natural o persona jurídica? Es que queda unas comisiones exactamente ya causadas. Entonces, Mira, ¿cómo nos debe pasar la factura al intermediario? Depende en gran medida intermediario? quién te esté facturando. Si te está facturando una persona natural, durante ese periodo te van a solicitar los aportes. Si pasa a ser una persona jurídica, el tema ya cambia. Entonces ya nos ¿Por pide qué? las Porque comisiones como persona jurídica, independientemente de hayan sido causadas como natural. Persona jurídica, Ok. no tienes que hacer esa revisión. Recuerden que estamos es trabajador independiente y no contratista independiente. Pero ¿qué pasa? Si hay una mutuación, digamos, de ese servicio, antes era natural y se convirtió en jurídica, hasta lo que facturaste por natural, por supuesto que tienes que hacer la validación. Ya cuando pasa ahí en adelante, se convertirías en lo que se llama el contratista independiente. Perfecto, gracias. Tercera, es un sencillo, el formato con el que están afiliando a los intermediarios, nos están exigiendo la firma de las aseguradoras. Uno, ellos tienen, con varias compañías de seguros, tienen clave. En ese caso, nosotros estamos obligados a firmar ese formato o no. Te propongo una cosa, la respuesta en principio sería sí, pero es que acabo de caer en cuenta con mucha vergüenza que me estoy comiendo el tiempo de mi colega Diego Felipe Valdivieso, y por respeto a él creo que paro, y más bien si quieres ahorita que termine hablamos del tema. Ok, gracias. Yo tengo 7 preguntas. Al final hablamos. Y simplemente un dato de esos como estaban tan de modas ahorita hablando Jonathan de las cuñas, no tiene tanto que ver con lo nuestro, pero tengan en cuenta para los que son de ARLs y los que son intermediarios, que la ley 1562 del 2012 dijo que la intermediación en el ramo de riesgos laborales solamente la pueden hacer quienes tengan la idoneidad. Después vino, exacto, para riesgos laborales. Después nos dijo, porque es una ley de riesgos laborales, después nos dijo un decreto que este tema se va a reglamentar y demás, y la semana pasada salió una resolución, que es la resolución 892 del 2014, donde ya se adopta un formulario único para que esos intermediarios de seguros en el ramo de riesgos laborales realicen la solicitud de inscripción. Como les digo, simplemente una cuña, no tiene tanto que ver con esto, pero para los que sean intermediarios y lo hagan para las ARLs, ya salió la reglamentación para saber cuáles son esas calidades que se tienen que reunir. Diego. Bueno, ya esta parte final tiene como intención empezar a concretar algunos aspectos. Me facilitaron tremendamente escucharlos, porque vista la obligación desde lo de la seguridad social, hay que ver la obligación que tiene el contratante desde lo fiscal. Y lo que debemos tratar de hacer, en lo posible, es armonizarlas. Y aquí me voy a atrever a decirles que yo creo que sí son armonizables, en alguna parte. ¿Cuál es el problema desde el contratante?
el contratante tiene un problema de deducibilidad del gasto. Es así de sencillo. Venía de la ley 1393, después vimos esto modificado, que se nos modificó una regla del estatuto tributario y recientemente reglamentado en el decreto 1070 del 2013, que dice: para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante debe verificar el pago de dichas contribuciones en el sistema de seguridad social, esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados en el contrato respectivo, en los términos de la ley 1122, aquellas disecciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Y arriba decía: de acuerdo con lo previsto en la norma, estará condicionado en su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará la respectiva factura o documento equivalente, copia de la planilla o documento de pago. Por ponerlo en un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que pasa? La norma de seguridad social me obliga a una obligación de cotización en relación con el mes de servicio. Y la norma fiscal, la que me pide a mi contratante, me diga verifique el pago en relación con el mes de pago. Y todos los que somos proveedores independientes sabemos que la regla especial o la regla general es que a mí nunca me pagan el mes que presto el servicio. A mí me pagan 30 días, 60 días después, 90 días después. Y yo creo que ahí, esa diferencia que nos cuesta mucho es la que nos permite tratar de armonizar las cosas. ¿Por qué? Fiscalmente, yo como empresa, ¿qué debo hacer? Verificar que los aportes se hayan realizado sobre lo que usted me está cobrando. En la relación del 40, el salario mínimo, ya lo que hemos hablado. De seguridad social, usted como trabajador independiente, ¿qué debe hacer? Es aportar en el mes de prestación del servicio. Entonces recuerden que hay contratos que tienen valores fijos y hay contratos que tienen valores variables. El contrato que tiene un valor fijo, la planeación es relativamente fácil, porque independientemente en la no coincidencia del mes de servicio con el mes de pago, en la medida que el valor va a ser fijo, va a haber una coincidencia en los soportes. De pronto una pequeña dificultad en los meses en que hay cambios por ajustes, renegociación de tarifa, etc. Pero en el caso de los pagos variables, eso que tú decías por acá no es política, es ley. Cuando el ingreso es variable, la base de cotización es en relación con el mes anterior. Entonces observen lo siguiente: yo presto hoy, ¿estamos a qué mes? Marzo. Presto mi servicio. En marzo yo paso la factura de qué servicios normalmente? De febrero. Y yo en marzo, ¿con qué estoy cotizando? Con febrero, cuando es variable. No, estoy cotizando con la base de febrero. Si se dan cuenta, ahí está la coincidencia entre el pago. ¿Por qué? Porque como si bien yo tengo que cotizar como independiente en el mes de servicio, voy a tener el problema en el primer mes. Y en el primer mes seguramente nos tocará asumir un criterio de salario mínimo y corrijo. Pero de ahí en adelante ya se me adecúan, porque yo cotizo en marzo con base en el febrero. En lo recibido en febrero. En base en lo de febrero. Y entonces, ¿yo qué voy a cobrar en marzo? Por la factura lo de febrero. Ahora, lo que sí necesitamos es que las compañías nos colaboren con algo, y aquí hay presentes de todo el mundo. Y es que eso demanda que el periodo de facturación coincida con el periodo de pago. Entonces, ¿por qué? Porque si no coincide con el periodo de pago, se me desajusta otra vez la fórmula. La compañía que me diga, yo le pago a 90 días, va a ser muy difícil adecuar esto. Va a ser muy difícil adecuarlo. Entonces, lo que estamos haciendo en muchas empresas, desde luego, es que los periodos de facturación o de cobro se restringen.
Acuérdense que yo cotizo anticipado, sí, pero tengo una fecha de cotización, teniendo en consideración mi documento de identidad. Y yo cotizo. Entonces, lo ideal es que ese periodo de cotización coincida de alguna manera con el periodo de facturación. Si usted no me factura antes del día 8, por decir algo, pues yo no le voy a poder hacer el pago en el respectivo mes. Entonces, aquí es una correlación de ambos. Las compañías, creo, y estamos llevando ese mensaje, tienen que revisar un poco esas políticas. Si quieren, muevan los periodos de facturación, pero no amplíen tanto los periodos de pago, porque el tema se desajusta mucho. Por ustedes mismos, empresas. No ve que la norma me dice a mí que la deducción es con base en la factura, en el pago. Entonces, si yo presto el servicio en un mes, lo facturo en otro mes, y además me lo pagan a los 3 meses distintos, 3 meses después, pues vamos a tener una dificultad. Y es que la empresa, para deducirlo, ¿usted cuándo se deduce el gasto? En el mes de pago. Recuerde que las normas fiscales son de pago. Pero yo, cuando presenté el aporte en el de facturación, porque es lo que me exige la norma. Pero adicionalmente, yo debía estar cubierto en seguridad social en el del de servicio, porque es lo que me exige la norma de seguridad social. Y entonces terminan en el exabrupto de por un mismo servicio pidiéndome, digamos, 3 cotizaciones que me van acumulando. Entonces, eso hay que ajustarlo un poco. Entonces, hago esa reflexión porque el efecto nuestro como compañías es un efecto fiscal. En todo, con excepción del tema de riesgo laboral. Y el efecto fiscal se mide en relación con el periodo de pago. Si yo logro hacer coincidente en que el servicio prestado en el mes anterior se facture y se pague en el mes siguiente, vamos a tener la coincidencia en las bases. Si yo no hago eso, sino que ya le meto un tercer mes, vamos a tener incoincidencias en las bases y vamos a tener la dificultad. Aquí, como lo que se llama es de hablar de solución, un poco es mandar el mensaje a las dos partes. Vamos a limitar un poquito las preguntas, las dejamos hacia el final, ¿listo? Porque aunque no crean, faltan cosas, ¿listo? Segundo, en materia de seguridad social, hemos dicho que las consecuencias, estamos hablando de unos buenos contratos no laborales, no de contratos realidad por ahí camuflados, es que en principio yo no tengo consecuencia en lo pensional ni en salud, pero con todo lo que nos dijo Santiago, quedó claro que sí tengo consecuencia en el tema de riesgos laborales. Porque la ley, sin ningún recato, lo dijo, que para efectos del sistema de riesgos laborales, el trabajador independiente se administra como un independiente. Y entonces nos aparecen las obligaciones de afiliación, nos la mencionó Santiago, nos aparecen las obligaciones de vincularlos a las actividades de prevención, pero una compleja de administrar es que nos aparece la obligación de los reportes de los accidentes. Si yo no afilio, si yo no hago la afiliación, miren un poco cómo la norma me fue cambiando el lenguaje. Dice el empleador o responsable del pago de la cotización. Me fue cambiando un poco el lenguaje. Y aquí expresamente me dice: el incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación laboral o normas que lo modifiquen, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en la norma. Entonces, como aquí me habla de responsable de la cotización, y vemos, por ejemplo, que en la administración de riesgos laborales tenemos que en algunos casos soy responsable de la afiliación, pero en otros también de la cotización. ¿Cuándo soy responsable de la cotización? Cuando estamos en riesgo 4 y 5, pues me pasa el efecto que hemos hablado de la no subrogación de ese riesgo y me toca a mí asumir las contingencias prestacionales. Ya la norma más nueva, porque obviamente este lenguaje tenía que ir adecuándose, es la ley 1562, cuando dice: cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos laborales adoptadas en forma general por el ministerio. Entonces nos empieza a hablar de multas, 500 salarios mínimos. Por acá multa de no reportar los accidentes de trabajo son 200 salarios mínimos. Y si ustedes se meten a la página del Ministerio del Trabajo, por allá el Ministerio del Trabajo tiene un link donde va llevando el listado de las sanciones que se están poniendo. Ustedes ven que aunque pueda parecer un poco exagerado, vemos sanciones de 200 salarios mínimos por el no reporte de un accidente. ¿Por qué digo exagerado? Porque nuestra ley de sanciones tiene un amplio margen de discreción del funcionario cuando impone la sanción. Puede ser que le ponga 200 salarios mínimos, como puede ser que solo le ponga 20 salarios mínimos. Eso se ve mucho dependiendo de la dirección. Uno ve en algunas regionales unas sanciones mucho más onerosas o gravosas. Entonces miren que en este punto que queríamos hablar de efectos, todo el efecto para el contratante por regla general es un efecto fiscal. Y lo que yo debo tratar es de entender que aquí tenemos un problema mutuo. Porque si yo no ayudo a que el independiente pueda hacer de alguna manera factible su proceso, yo voy a tener varios problemas. Uno, retenciones de pago. Y es que eso no es una solución, porque eso termina impactando la fuerza de trabajo. Y además tenemos un problema, que yo lo digo aquí en voz bajita, pero unas empresas hacen una cosa y otras hacen otra. Entonces, como no se ha reglamentado, entonces te empiezan a decir, no, pues yo me voy para esta, donde sí hacen este tipo de actividades. En el sector financiero se ve bastante. Entonces hay que verlo como un problema mutuo, porque yo sí creo que algunas compañías que asumimos la posición de decir, me paga o punto, me pasa el soporte o punto, estamos teniendo ya dificultades cuando se nos empieza a impactar la fuerza. Entonces a ti te debe estar pasando el médico que te gusta, que te dice, pues carajo, yo ya no le trabajo más a Panamerican, punto. Porque es que además las empresas que ven el talento y lo adoptan como talento, entendieron que esto era una problemática los dos y lo empiezan a administrar. Entonces mi problema como empresa es la deducción del pago. La deducción es una regla fiscal, la deducción es una regla que sigue fecha de pago. Entonces yo lo que necesito es, en la fecha de pago, que a mí ya me haga una coincidencia sobre el ingreso. Y si yo puedo administrar un poco lo de los 2 meses, no todos los problemas los vamos a solucionar, eso sí ténganlo clarísimo, pero empiezo a filtrar un poquito. Si no es posible, empiezo yo a manejar seguramente modelos de afiliaciones sobre mínimo. Entonces no sigamos el criterio en la primera vez del mínimo, y las correcciones no las hago por vía de corrección de planilla, porque corrijo la planilla del mes pasado y esa planilla del mes pasado no me sirve para la deducción del gasto del mes que estoy pagando, sino la hago es por vía del mes que estoy pagando en ese momento. Y la regla de responsabilidad en materia de seguridad social, en principio, solo la vemos en el capítulo de riesgos laborales. Ahora, como se los advertimos en alguna reflexión inicial, en ese capítulo de, digamos, ya dentro de una concepción un poco más jurídica y estratégica, pues a nosotros no nos conviene que la persona esté desprotegida en su condición de salud o pensión, porque eso es un problema, digamos, que se me puede ir materializando a futuro. Antes de hablar un poco qué están haciendo las empresas, que ya lo hemos dicho, queríamos con Santiago también hacer una detención un poquito en cuál es el efecto para la persona. Entonces, si quiere, Santiago, nos cuente y ya seguimos en la otra partecita. Les comento rápidamente, no solamente las consecuencias son para el contratante, también pueden ser para el contratista. Primera, no tener cobertura a seguridad social. Entonces, en caso de algún accidente, alguna enfermedad, no tener esa cobertura, digamos, asistencial y económica, grave. Tema número 2, que le puedan retener a uno los pagos. Que el contratante diga, yo no me voy a exponer a que no me lo tomen como deducible, no le hago el pago y se lo retengan. Consecuencia número 2. Y en materia fiscal, que prometí no meterme, pero uno se a veces tentado, también puede llegar a tener consecuencias.
y es que recuerden que ya para efectos de la declaración de la persona natural también puede tomar unos deducibles, y dentro de esos deducibles se encuentran los aportes obligatorios a salud y a pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hace los aportes, pues no va a poder tomar como deducibles esos pagos que eventualmente tendría. En materia de autoridades, ya mencionábamos que no suministrar información de qué calidad tiene uno de cara al artículo primero del decreto 1070, reformado por el 3032, es que la DIAN lo pueda llegar a sancionar a uno como persona natural. Lo que sí no está previsto es que las entidades de seguridad social lo sancionen a uno por no haber hecho el aporte, la UGPP. Sí puede llegar a pasar que uno se le genere unos días de mora por retraso en el pago, pero es que no es coincidencia que el pago sea anticipado. Fíjense que hay una gran diferencia en eso. Cuando uno hace el pago vencido, digamos mes vencido, ya tuvo cobertura de ese riesgo, entonces válidamente que la entidad de seguridad social persiga a la persona para decir, oiga, yo le cubrí un riesgo y usted no me pagó. En materia de trabajadores independientes no ocurre así, el pago es anticipado. ¿Y qué pasa? Que si la persona no aporta en últimas, pues ya va a dejar de tener cobertura al cabo de 3 meses si la persona también deja de hacer sus aportes. Esas son básicamente las resumidas de alguna manera las consecuencias. La idea era mostrarles que las consecuencias no solamente son para el contratante, sino a nivel fiscal, de cobertura, de retención de pagos, e inclusive en algunos escenarios de las autoridades también puede estar a cargo de ellas. Por la línea de lo que comentábamos, si quieren ahorita dejamos las preguntas para el final, por favor. Entonces, en esa situación de, digamos, de efectos mutuos, no solo desde lo legal, desde lo comercial, es que compartir una experiencia personal sin dar nombres, pero yo, por ejemplo, tengo a mi hijo con una pediatra que me lo ha atendido desde que nació, y entonces el señor ya se puso a pelear con una de estas aseguradoras por el tema de los independientes y se fue. ¿Qué efecto tuvo en el cliente? Yo me fui con él para la otra aseguradora donde le estaban facilitando el tema. Porque es que en ese tipo de servicios, donde hay una relación tan personalizada y tan vinculada, esto empieza a tener también efectos hacia el cliente final del servicio. Por eso, ¿qué están haciendo las empresas? Y les quiero decir que están haciendo, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Hay muchas opciones. Y pienso que cada uno de los ejercicios que se tienen que hacer es construir conjuntos. Porque ha quedado de presente que es una problemática de los dos. Una, tenemos que ser conscientes que la norma tiene una intención oculta. Y es que la norma quiere presionar la laboralización de los contratos. De hecho, recuerden ustedes que nosotros tenemos agentes dependientes y agentes independientes. Normalmente el agente dependiente es exclusivo y la propia norma laboral prevé un contrato de trabajo. El agente independiente normalmente no es exclusivo y se maneja como un trabajador independiente. Entonces les quiero decir que sí se están viendo dinámicas de laboralización. Seguramente este sector todavía no tan evidente, pero la opción existe. Ahora, hay ciertas laboralizaciones que no son tan costosas como la gente se imagina. Les voy a contar una experiencia que estamos manejando mucho en el sector de la educación. Si uno logra que un pago se dé, cuando ustedes, no estoy hablando de una experiencia de educación que a ustedes no les aplica porque muchos son pagos por comisión, no por tiempo, pero por ejemplo en el sector de la educación si es por tiempo, yo voy a hablar 1 hora. Cuando uno logra, que normalmente pasa en las universidades, o en muchas, porque en algunas no, que el valor de la hora no sea inferior a 33.000 pesos aproximadamente, yo puedo hacer con esa persona un contrato de trabajo de salario integral, sin prestaciones sociales, por obra, donde seguramente
Lo único que me toca ponderar especial para una futura liquidación es unas vacaciones. ¿Por qué? Porque por allá la Corte ya hace mucho tiempo aceptó que era posible los salarios integrales en proporción al tiempo laborado. Entonces esa preocupación de la carga prestacional desaparece. Y hago aportes sobre el 70, aunque la planilla no me lo entiende, le toca a uno hacer ahí una maniobra para reportarlo como ordinario y con una base inferior. Me acerco al 40, sigue siendo más amplio, que el 70 es más amplio que el 40, pero es un aporte compartido. Una parte el contratante y el otro el trabajador. Entonces es posible que ustedes, de pronto unos compañeros del sector les oigan por allá, no, en la empresa están haciendo una laboralización o me están integralizando, etc. Por ahí también es cierto que se está manejando el tema de volver a la persona natural un proveedor, persona jurídica. Ustedes tienen una restricción, porque cuando les ofrecen eso les hablan de las SAS, y si algo es importante en este negocio es que la gente ponga la cara. Entonces no son bienvenidas las SAS, nos toca sociedades limitadas, básicamente. Yo les digo que eso funciona, pero no crean que eso va a quedar así, porque vamos por pasos. La ley 1393 del 2010 también ya advirtió que la empresa contratante tenía que verificar los aportes a la seguridad social de sus proveedores, personas jurídicas, en relación con sus trabajadores. Lo que pasa es que esa normita está como en la siesta de cuando lo despierten y la reglamenten. Entonces, ¿se acuerdan que ya les dije que nos van avisando? Entonces, muchos están haciendo eso, pues les va a pasar como el del pico y placa, cuando le dio por comprar camioneta 4x4 con platón y ponía un bulto de arena para decir que estaba trabajando, después le pusieron pico y placa. Entonces, aquí les va a pasar eso, listo, háganlo para que se preparen, pero tienen que formalizarse. Tener empresa implica unas condiciones de formalización, de registros, de tener reglamentos, de temas tributarios, declaraciones, y entonces vuélvase usted empleado de su empresa y haga aportes sobre su pago. Ahora, que si quiere ahora tener una estructura donde el grueso de pago se lo hace como dividendos, en unos ejercicios fiscales distintos, bueno, ya eso es un manejo diferente. O sea, tampoco nosotros nos podemos meter a querer, por vía de la norma fiscal, a resolver hasta cómo una empresa reparte sus dividendos. Pero se está haciendo, yo no lo veo mal, lo que sí les quiero decir es que lo veo temporal, y es que eso va a terminar cambiando. También van a escuchar ustedes que en esa dinámica de las compañías entender que este es un problema de los dos, ese espacio que suena exagerado, de que las empresas ahora tienen su área de recursos humanos internos y su área de recursos humanos externos, pasa. Porque en últimas, en algunos casos puede ser más fácil, tal vez en ustedes no, ustedes son un perfil diferente, pero por ejemplo en el sector de la construcción, que hay un perfil, digamos, donde llevar a que la persona administre la planilla, haga el aporte, cotice es complejo, difícil, pues empezamos a ver compañías que asumieron el rol de decir, yo no voy a poner la plata la pone usted, pero yo sí voy a poner la gestión para el cumplimiento. Se ve. Y algunas también han entendido, y eso finalmente se traduce en el costo al usuario, en el que la regla fiscal, que implica la no deducción del gasto, ¿tú eres contador? Me lo temía. ¿Cuánto es el impuesto de renta sobre personas jurídicas? 25%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos han entendido es, yo no me voy a poder deducir el gasto del 25%. Además, si uno le sube el CRE, pues obviamente esto se me resultó más costoso, pero dejémoslo en el 25% de la deducción. Entonces, algunas empresas dicen, para mí es más costoso no asumir la deducción que de pronto tratar de acompañar un poco el proceso en costos. Pero aquí sí, y ayer lo discutía con una persona del sector, me dijo, pues se tiró usted el contrato, porque es que la técnica del seguro implica que al momento en que el actuario hace el cálculo y no sé qué, se tiene en cuenta la comisión, entonces usted me está diciendo que se cambie el valor de la comisión. Pues,
Si quisiéramos tener ese mecanismo, nos va a tocar de pronto una convivencia entre honorario, comisión o algo por el estilo, porque, digamos, yo sé que no se puede tocar la estructura del costo para esos escenarios. Ahora, no todas las soluciones nos aplican a nosotros. Hay veces que nos toca quedarnos en lo que estamos. Y entonces ahí aparece un criterio de planeación. Así como hay planeación fiscal, ahora nos vamos a volver expertos en planeación parafiscal. Que es parte de los ejemplos que me damos. Cuando Santiago hablaba cotiza sobre el mínimo, después corrija, eso es planeación parafiscal. Cuando yo les digo cotiza sobre el 40%, pero que la facturación y se pague y se factura en el siguiente mes, eso es planeación parafiscal. Cuando uno como independiente llega y dice, pues voy a cotizar en el respectivo mes sobre el 40% del valor mayor de mis contratos, y esa es la certificación que voy a enviar, pues eso es planeación parafiscal. Esa planeación implica un incumplimiento lo de la seguridad social, porque usted tiene que aportar sobre todo. Pero la empresa no te puede exigir a ti cosa distinta a que evidencie el aporte sobre el monto máximo, sobre el 40% o más. Si lo supera, no hay ningún inconveniente. Miren que nos estamos moviendo en unas dinámicas un poco coyunturales, que tienen un pequeño elemento de peligro, y es que normas vienen, y cuando normas vienen, pueden a nosotros desajustarnos el tema. Vuelvo e insisto, hay que abordar la perspectiva desde lo seguridad social y lo fiscal, y el reto, por esto es una interdisciplina, el reto es armonizarlo. Y para armonizarlo tenemos que estar en capacidad de conocer las normas laborales, de seguridad social y fiscales, en qué se entienden y en qué no se entienden. Porque todos al final tienen una coincidencia en la persona y en el pago. Curioso, coinciden en la persona y en el pago, pero no se entienden es en cómo se administra todo lo que pasa en esos dos. La idea es que hagamos unos esfuerzos ahí de planeación importantes. Demos espacio para un par de preguntas, porque me supongo que ustedes empiezan a mirarnos con cara de que esta silla no tiene mesa para almuerzo. Boca Chico con patacón. Gracias. Una pregunta. Nosotros hemos analizado en la compañía y siempre hemos visto que las normas laborales hablan de que el pago de los aportes a seguridad social para independientes deben hacerse de manera anticipada, y hasta cierto punto de la exposición se dijo así. No me queda claro en qué parte o en qué ley dice que se tiene que hacer con base en el ingreso del mes anterior, porque entonces me gustaría que por favor me dijeran cuál es esa norma específica. Primero, si hay una norma que me regula cuando existen variaciones y se hace una regla de presunción. Y si tú me permitas, porque no me gusta que me corchen con normas, ahorita nos dedicamos un poquito a buscarla. Pero más allá de eso, te estoy dando una solución práctica. ¿Por qué? Porque si tú cotizas con base en el ingreso del mes anterior, es el pago que vas a cobrar en ese mes. Entonces ya tienes la coincidencia entre el ingreso y el pago para efectos de la deducción. Poníamos el ejemplo, si yo me gané comisión de 10 millones de pesos en febrero, uno la cobra en marzo, pasa la cuenta de cobro los primeros días de marzo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cotizar en marzo sobre los 10 millones de pesos. Y ahí ya lograste la coincidencia. Ah, que yo no sé cuánto me voy a ganar en marzo, tienes toda la razón. Pero es que como a ti te van a exigir, para efectos de la deducción, es que cotices sobre el valor de lo que estás cobrando, y como tú estás cobrando lo del mes pasado, pues considera que no te están tumbando, simplemente considera que en ese mes estás pagando lo que debiste haber pagado en teoría el mes pasado. Y les advertía que el primer riesgo, la primera dificultad la vamos a tener el primer mes, donde seguramente vamos a tener que movernos, es en la riesga de los temas del salario mínimo legal. Claro, si yo me quedo en la perspectiva de decir, es que a mí la norma me pide que pague anticipado, y yo cómo hago para saber cuándo me voy a pagar, cuánto va a ganar, tienes toda la razón. Pero es que ¿sabes una cosa? Eso te pide la norma, pero a ti lo que el empleador te va a pedir para soportar la deducción
no es el aporte de lo pagado en ese mes, sino es el aporte de lo pagado en el mes que estás cobrando. Entonces ahí lo armonizas. Es una armonizada un poco, digamos que a la fuerza, y yo me temo que la norma que están reglamentando en materia de seguridad social, el Ministerio de Salud, tal vez se va a mover un poco en esta tesis. Porque es que, miren lo chistoso, o sea, las normas no coinciden, pero en la práctica me las terminan forzando un poquito. En marzo cobras lo de febrero, entonces en marzo cotizas sobre la base de febrero, que es lo que estás cobrando. En abril cobras lo de marzo, entonces en abril cotizas sobre la de marzo, que es lo que estás cobrando. Creo que es muy difícil que en un mismo mes prestes el servicio, factures y pagues. Normalmente 2 veces, y ya les estoy diciendo, si se me van a 3, se nos desbarató la cosa. De pronto una simplemente consideración frente a esto, creo que es estratégicamente de pronto una salida muy viable, y en términos tributarios cumpliendo. Me quedaría la preocupación, Diego, de cara, digamos, a riesgos laborales. Suponga usted, el sistema me está diciendo, yo tengo que tener la cobertura y tengo que hacer el pago anticipado. Estoy en nivel de riesgo 4, me pagaron 10 millones por mis servicios de febrero, pero yo lo voy a hacer en marzo. ¿Será que yo quedo desprotegido de prestaciones económicas por lo que pasó en febrero si me accidenté? Porque el ejercicio fue en ese mes que yo presté mi servicio y en el cual debía haber tenido la cobertura. Los que fueron alumnos de uno es que lo tratan así. El riesgo es el mismo, cuando usted no sabe cuánto cotizar. Y si la solución es la corrección y nos pasó en ese momento, pues corregimos en ese momento. Pero la dificultad de no tener la certeza sobre el pago, me la va a tener el uno que el otro. Y es más, la diferencia, y es la tarea que vamos a hacer ahorita un poco, es que cuando yo tengo un criterio de pago equivalente al del mes anterior, es seguramente mucho más cercano a su comportamiento, así me quedo con un criterio de pago de salario mínimo y después corrijo. Voy a tener la misma problemática de que aporté sobre menos riesgo. Si la solución es la corrección en ese momento, pues en los dos voy a corregir, Pero adicionalmente la norma del promedio es una norma que consultó la disposición cuando se establecen unas condiciones de variación en los ingresos. Precisamente, la norma nunca dijo cuando hay variación cotice sobre el mínimo y después, sino cuando hay variación vamos a tener como referencia, incluso me hablaba un promedio del año inmediatamente anterior. Yo por allá con los de Gecolsa me voy a comprometer, los de Fasecolda, me voy a comprometer a que tal vez antes de que les publiquen esto, vamos a darles ese complementico dentro de la disposición, dentro del tema. Pero más allá de lo normativo, es una aplicación, digamos, práctica ahorita real, que entre otras cosas, pues si voy a tener que corregir, corrija cuando me pasó algo, y asumir costos moratorios, etc. Pero quedo pendiente de complementarles eso en la presentación, ¿listo? Un comentario y una pregunta. En el tema de los intermediarios, nosotros tenemos algo especial, y es que nosotros les pagamos a algunas compañías de manera semanal, en otras quincenal y en otras digamos que mensual, pero siempre se les paga en el mismo mes en que se ganan las comisiones. No es que él me facture este mes y yo le pague el mes siguiente, sino que siempre le estoy pagando en el mismo momento. Es más, a veces les pago anticipado porque les pago semanal y me factura quincenal o mensual. Entonces en esos casos la cotización tendría que ser siempre anticipada, tendría que ser de pronto o por el promedio y después corrijo, o por el mínimo y después corrijo. En todos los eventos la cotización siempre es anticipada. Si en algún momento me entendieron que no era así, es equivocado. Lo que yo les estoy haciendo es una apreciación de qué base considero para la cotización. Vuelvo y digo, hay momentos en que es insoperable el tema. No sé si el tema se pueda manejar como anticipo y contablemente se legalice en el mes siguiente, porque vuelvo y digo, a ti te va a llegar la DIAN y me dices, muéstrame el gasto, ¿en qué mes me lo estás deduciendo? Entonces, si estás manejando como anticipo, yo te aseguro que tú pagas esa semana, pero tú no estás legalizando el gasto esa semana. Ahora, si llegas a legalizar el gasto el mismo mes, pues no nos funcionó esto y seguramente nos va a tocar seguramente hacer algún tipo de corrección. Tal vez si seguimos el promedio del mes anterior se va a acercar un poquito más a lo real,
voy a exponerlos a pagar menos moratorias, porque es menos pagar moratoria por una diferencia así, a pagar moratorias por una diferencia así. Pero si la legalización no es un anticipo que se termina legalizando en el mes siguiente, pues tú qué es lo que vas a mostrar para efectos de la deducción y la causación del gasto. Porque vuelve aquí, ¿cómo llega la DIAN? La DIAN, además estas entidades parafiscales y la DIAN tiene una dinámica muy chévere y es, usted autoaudítese. Es, oiga, esta cuenta de 6 dígitos tiene este valor, entonces ese valor me da tanto porcentaje de seguridad social, muéstremelo. Entonces toda la explicación de hacer glosas, de pronto sacar otro tipo de explicación me toca a mí hacerla, y eso que usted se llama una restricción importante por temas de superintendencia. Entonces te diría, habrá cosas que no funcionen como no. Mejor dicho, yo creo que si la intención aquí fuera que todos solucionáramos todo, ya el decreto, la reglamentación no se necesitan, y creo que se necesitan claramente. Y la otra pregunta es, se supone que nosotros tenemos que reportar los accidentes laborales o de trabajo que han tenido estos trabajadores independientes, pero ¿cómo se entera el contratante de esta clase de accidentes? ¿Y cuál de todos, por ejemplo, un intermediario que trabaja en 5 compañías, las 5 tendrían que llegar a reportarlo en caso de que se llegaran a enterar? O digamos que es muy difícil primero saber que el independiente se accidentó y que realmente corresponda a un accidente de trabajo o laboral. Esa misma pregunta se la hicieron a Santiago. Sí, tengo yo la obligación de reportar, pero yo creo que ustedes, pues obviamente el trabajador tiene la obligación también de informar, y si quieren hacerlo el trabajador independiente, si quieren hacerlo evidente a nivel contractual, pues sería importante poner esa evidencia. Ahora, que qué entidad reporta el accidente depende de la casuística. Yo los que les digo es que cuando no tengan claridad a quién, pues le toca a todas. ¿Por qué? Porque Santiago trató de hacer un ejemplo. Imagínense que a Santiago lo envían a Cali a hacer una audiencia para un cliente y aprovecha, además va a una charla para otro cliente y que adicionalmente aprovecha y da una clase, y bajándose del avión se tronchó, para no ser trágicos con el accidente aéreo, se tronchó un pie. ¿De quién es el accidente? Pues en eso no hay claridad. ¿Se acuerdan que yo les hice una reflexión? Yo tengo la fortuna de que trabajo con una de las ARLs que seguramente está acá sentada, y decíamos, tenemos una problemática de estructuración del sistema de riesgos laborales, porque estamos heredando el sistema triangular a este sistema vertical. Si esto hubiera funcionado dentro de un puro seguro, pues ¿qué le importa a la aseguradora de quién es, si en última estoy asegurando yo mi riesgo, no es la empresa? Pero bueno, así no está funcionando. Señor atrás. ¿Aló? Última pregunta. Ah, no. Penúltima pregunta. Bueno, nosotros tenemos un caso particular que es de una persona que maneja una volqueta. Llegó a la ARL a afiliarse. Él recoge escombros un día en una constructora, el otro día en otra constructora. No tiene un contratista, un contratante específico, pero es riesgo 4 o 5, lo tenemos que afiliar. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros debemos seguir como ARL? Igual le pagan es por viaje. Sí, yo creo que eso pone unas cosas muy complicadas. Santiago me ayuda, pero mire, antes era más fácil, porque antes se hacía ese tipo por vía de las agremiaciones. Entonces tú, como me afiliaba a la agremiación de conductores, etc. Hoy en día tiene esa dificultad. ¿Yo qué haría? Yo por lo menos le exigiría a ese transportador que esté afiliado a una empresa de transporte, y que la afiliación, como efectivamente se hace, lo hagan a través de esa empresa de transporte, como mínimo. No, sí se hace. Ah, no, pues no lo contrates. Es que si me llegas a la pregunta, pero es que no quiere, pues tú también tienes que obviamente medir el riesgo. Y miren una cosa, por eso ustedes se han visto que está por ahí el gobierno nacional reglamentando el tema de los transportadores, los taxistas, etcétera, porque esa es una problemática que tienen. Eso para no irme más lejos. Entonces resulta que yo me muevo en un taxi, entonces voy a coger el taxi y me tengo que pedirle la seguridad social al taxista. Saben una forma que lo pudieran manejar, pero es que no me gusta que me estén grabando, que me van a echar a la cárcel.
Entonces eso no lo manejen como un proveedor de servicios, sino manéjenlo como una cuenta directa de transporte de la compañía. Entonces viene contablemente, es un manejo Disculpe, diferente. es que yo soy la ARL, me llegó el trabajador y me dice, afíleme porque a mí no me dejan entrar a recoger los escombros y yo no tengo seguridad social. ¿Sí? Entonces yo como ARL, ¿qué le digo? ¿Y por qué no lo afilias? Porque esa afiliación es voluntaria. Es voluntario, pero es 4-5. Por eso, pero el 4 se vuelve obligatoria cuando presta el servicio. Sí. Pero yo puedo, sin prestar el servicio, irme a pedir una afiliación voluntaria. Entonces, más bien te devuelvo la pregunta, ¿por qué no lo estás afiliando? Bueno, el reglo 4-5, nosotros lo está vamos. prestando el servicio. Yo. Independiente, voluntariamente te digo, administradora de riesgos laborales, me quiero afiliar. O sea, lo afilio y los pagos los hace él. Sí. Y no importa No importa, me estoy afiliando en este que el momento. lunes trabaje en una, que el martes trabaje en otra. Bueno, es que te quiero poner estas cosas así porque sé que me vas a responder que tampoco me afilias. Entonces el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que tenemos que obviamente dinamizar nuestros procesos para entender que hay realidades distintas. Ese señor va sin ningún contrato a decirle me quiero afiliar, el taxista va, me quiero afiliar y no lo afilian. Y se resulta que voluntariamente yo puedo afiliarme. El problema es otro. El problema es otro. Ahí el problema no es de normas, es de procedimiento, yo pienso. Faltando 1 minuto 29 segundos. Un comentario simplemente, y es que digamos que la primera reglamentación que salió fue la de los formales, pero no implica que en este momento el gobierno sí está impulsando un decreto para esos otros que serían, digamos, los que no están cubiertos por el 723, es decir, los que no tienen un contrato formal, etcétera, etcétera, que son los voluntarios. Entonces, en este momento, digamos que está en proyecto, digamos, y tenemos conocimiento que hay voluntad de expedir un decreto que regule esa situación en particular, pero en este momento, digamos, que no estarían cubiertos por el 723. De momento, para rondear el tema. Otra pregunta. Bueno, la última pregunta, porque dale. Bueno, frente al tema de, tenemos claro el momento de que la afiliación es una, por el tema de los independientes, tenemos claro que la base de cotización oscila entre un mínimo legal y un máximo de 25 salarios mínimos, y en el tema del pago, la pregunta es, digamos que específica con los intermediarios. Efectivamente hay intermediarios que prestan servicio a varias empresas. Sobre estas empresas, la compañía, entiendo, la ley nos exige que pongamos, digamos, informar el respectivo contrato que tiene con nosotros. Entonces, la gran duda que tengo, al menos yo, es por cada uno de estos contratos o informe de ingreso que va a tener este intermediario, él debe tener en cuenta esta base de cotización. Es clara la frase que dice sobre el total de sus ingresos, pero puedo estar interpretándola por cada contrato o por cada una de las empresas en donde él fue, digamos, informada a la ARL que tiene una percepción de ingreso. Miran, el gran problema en esa pregunta nos la plantea el sistema de riesgos laborales. Creo que me han visto que soy muy crítico a la estructuración que se ha hecho al mismo. Porque al que le dio por decir que se necesitaba una afiliación por cada contrato fue al sistema de riesgos laborales. En el sistema de salud y en el sistema de pensión, usted lo abordaban como independiente. Entonces, la dificultad está más dada es por la contribución del sistema de riesgo laboral, que al pedirte cada uno contrato, cada uno afiliación, pues creo que va a tener el efecto práctico que te obliga al pago, pues obviamente individual por cada uno. Pero no creo que eso debería replicarse a que ahora me pida afiliación, una afiliación por salud y una afiliación por pensiones. Entonces, con eso lo que te digo es que esa independencia que te preocupa en las cotizaciones la veo y tendrán que corregirla en el caso de riesgos laborales. Creo que el camino va, vuelvo insisto, hacia la corrección de la cotización por días o semanas, parecido a lo que ya se hizo dependientes. Pero en el caso de salud y en el caso de pensiones aplicaría un criterio de totalizar los aportes. Tú haces la contribución, tú defines si como te toca como ciudadano totalizas tus ingresos y aportas sobre el 40% de lo totalizado, o defines como hacen muchos, y es voy a cumplir con lo que me está pidiendo el proveedor, y es pues
cotizo sobre el más alto el 40% y ese me sirve para los demás. Pero digo, lo correcto es lo primero, lo que pasa es que eso ya es muy difícil que ustedes lo controlen. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad un evento de enorme valía por sus aportes, a nuestros expositores, de verdad invaluable este apoyo que nos dan en todas estas temáticas. Tuve la oportunidad, me tocó bajar a la oficina de verlo por streaming y la verdad se veía con una claridad el evento también. Entonces pues agradecerles la presencia física a ustedes, a quienes nos acompañaron en vía web. Por supuesto, el material va a quedar a disposición pues de todo el sector. Ya como le decía yo, Jonathan, ya les explicaremos los términos en los cuales pues pueden acceder a él. Y por parte de Fasecolda pues nos queda pues seguir haciendo las gestiones ante la DIAN, ante el Ministerio de Salud y ante el Ministerio de Trabajo, pero de verdad nos sentimos contentos porque creemos que ya gracias pues a estos aportes, a las inquietudes prácticas que ustedes dieron y que los doctores pues encauzaron de una forma tan brillante, pues comenzamos a tener como luces y a tener mucho más claro el panorama. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.